Les presento ya al invitado que tenemos a nuestra izquierda. Se llama Gabriel Bentasgal, es periodista y analista en Medio Oriente. Señor Bentasgal, muy buenas noches. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, es habitual porque ha participado usted recientemente en varios programas de la casa, lleva meses, no sé si estuvo también en el Catalagua, pero sí en los informativos, que yo tuve ocasión de entrevistarle, en el programa de Ellos si pudieron, con el presidente Julio Ariza, etcétera, etcétera. Bueno, señor Bentasgal, cuéntenos, ¿cuál es la razón de ser del terrorismo islamista? ¿Es una cuestión religiosa, política o es una mezcla de ambas? Vamos a intentar explicarlo para que nuestros espectadores en España y en Europa, que nos llegan constantes informaciones de la amenaza islamista y que vivimos una constante amenaza, tengamos elementos encima de la mesa. Para la cultura cristiana, lo que es del César es para el César y lo que es de Dios es para Dios. Hay una división entre lo que es el poder civil y el poder religioso. Para el Islam tradicional no existe tal separación. Existe un califa, que es la autoridad política y religiosa a la vez. O sea que es artificial separarlo en el Islam tradicional. Bien. Los radicales islámicos, digamos que podríamos decir que están en guerra contra dos enemigos, los que no piensan como ellos, entre los que podemos incluir a los ciudadanos pues, bueno, que de las sociedades occidentales, en Europa, en España, y contra los musulmanes que no son tan radicales como ellos, ¿no? ¿Es así? Hay que hacer dos diferenciaciones. Primero, en la estructura islámica existen 4 tipos de personas. El único que sabe la verdad, que es el musulmán. El pagano que no cree en un solo Dios, y a ese es obligación matarlo para un radical islámico. El mustaminum, que es un comerciante que va y viene, a ese hay que dejarlo ir. Y el dhimmi. El dhimmi es aquel que cree en un solo Dios, pero que no cree en Alá. Cristianos y judíos, por ejemplo. Esos deben vivir bajo el régimen del Islam y pueden vivir. Tienen que pagar impuestos especiales, conocidos como jizya, y tienen que someterse a la superioridad del Islam. Entonces, en el pasado... ¿Pero someterse o ser aniquilados? No, en el pasado el dhimmi era soportado, porque incluso le convenía al califa. Tenía muchos cristianos y judíos que pagaban impuestos altísimos y les convenía tenerlos vivos. El problema es que en un momento de la historia determinada, el dhimmi, que era inferior para el Islam, conquista el Islam. Entonces el Islam se siente agredido por el dhimmi. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, hay 3 ofensas del dhimmi, principalmente cristiano, hacia el Islam. La primera, las cruzadas, y por eso los cristianos los llaman cruzados. La segunda, la Primera Guerra Mundial, cuando Francia e Inglaterra, cristiana, conquista el Islam. Y la tercera es la creación de un Estado dhimmi en el medio de la Tierra Santa del Islam, que es el Estado de Israel. Entonces se sienten ofendidos, la respuesta es una respuesta de agresión para defenderse de la agresión del dhimmi. La segunda ofensa es el concepto de jahiliya. Y el concepto es el siguiente. Mahoma nos sacó de la jahiliya. Éramos brutos, no creíamos en un solo Dios. Mahoma nos sacó de eso. Ahora Occidente nos vuelve a infectar. ¿Y cómo lo hace? A través de sus películas, a través de la forma que trata a las mujeres, a través de una cultura que para nosotros es infecciosa. Hay que responderle a Occidente borrando la jahiliya, ya sea a través de la fuerza física o a través de comprarnos al dhimmi. Por ejemplo, lo que hacen en Europa, y es países radicales islámicos que compran Europa. ¿Cómo puede convivir un Estado como el de Israel rodeado de tanta amenaza, digamos, islamista, como vive, ¿no? Porque los países árabes tienen una clara, digamos, enemistad hacia ustedes, como puede ser Egipto, Jordania, Siria, Irán, y de estos incluso algunos quieren destruirles. ¿Cómo hace Israel para convivir en ese ambiente? Siendo mucho más fuerte que ellos. Mucho más fuertes. Tenemos un gran poder militar. Fuertes militarmente hablando, dice, ¿no? Tenemos un gran poder económico. Y estamos creando una situación, de alguna manera, en donde el futuro es promisorio. ¿Y por qué es promisorio? Porque hasta ahora esta gente, radicales islámicos, han podido vivir y expandirse porque tienen dinero. Te levantan una mezquita en el medio de tu ciudad y empiezan a comprar fieles. Se llama como comprar corazones, en árabe, dawa. Si tienes pasta, puedes expandirte. El petróleo no va a ser lo que es hoy dentro de unos años. El precio del petróleo va cayendo y Estados Unidos no depende tampoco del petróleo y difícilmente estos países musulmanes radicales puedan acceder al fracking. Y por lo tanto, no van a tener el petróleo. ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar 2 cosas que Israel probablemente sea el país más fuerte del mundo. Israel es la principal potencia mundial desalinizadora de agua. 1/3 del agua de Israel es sacada del mar. Y lo segundo, Israel es la principal potencia de agricultura en el desierto. Va a ser indispensable eso para el futuro. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser pacientes, ser fuertes y esperar que la ola cambie.
ahora ya por curiosidad, ¿cómo es el agua desalinizada? O sea, yo nunca la he probado, ¿es buena? Entiendo que claro, obviamente es potable, pero aquí como estamos acostumbrados a tener agua, en fin, no desalinizada, ¿cómo es? Se llama ósmosis inversa. Es a través de un proceso químico expulsan la sal hacia afuera. Es totalmente tomable. Ten en cuenta lo siguiente. España es una potencia purificadora de agua. Más del 20% del agua que ustedes tiran a la basura, a la cañería, la reciclan. España es la segunda potencia mundial. La principal potencia es Israel. El 80% del agua la reciclan para poder regar el desierto. Entonces, evidentemente, cuando tú te especializas en un tema, llegamos a una conclusión importante. Dios ha bendecido a ese estado no dándole nada. Cuando tú no tienes nada, tienes que ser excesivamente creativo. Y cuando Dios te ha dado todo, y bueno, te sientas bajo la parra a ver cómo crecen las cosas solos. Efectivamente. Bueno, hablamos de las amenazas al Estado de Israel, hemos hablado de unos países, pero luego está, otras organizaciones como Hamas en Gaza, Al-Fatah en Cisjordania, tenemos a Hezbollah en el Líbano. Pero de las organizaciones, digamos, del terrorismo islamista global, como Al-Qaeda, ISIS, ustedes de momento no están en el punto de mira, como sí que puede estar Europa, España, Estados Unidos, ¿no? Porque la diferencia fundamental es que Al-Qaeda o ISIS consideran que para matar a la víbora hay que matar a la cabeza de la víbora. Y la cabeza de la víbora son los países occidentales. Cuando eso ocurra, va a morir todo el resto de la víbora. Significa, va a morir Israel y van a también morir los musulmanes que no cumplen el Islam según lo que ellos creen. En cambio, Hamas o la Yihad Islámica piensan que Israel es la víbora, es su enemigo inmediato y por eso actúan en frente de Israel. Es una diferencia puntual importante. Con lo cual Israel será el último estadio, ¿no? para destruir. Primero será el resto de, digamos, Europa, Occidente y luego llegar a Israel. El Estado Islámico no son tontos. No tienen armas realmente de guerra. No tienen aviones de combate. Tienen un MiG que no lo pueden levantar. Tienen aviones que pueden fotografiar, pero no pueden disparar. Aviones sin tripulados. No tienen tanques de guerra importantes. No tienen armas de verdad. De hecho, cuando intentaron luchar contra un ejército más o menos decente, los kurdos, perdieron. Ellos hacen cuentas fáciles. Enfrentarse a Israel es enfrentarse a alguien que realmente te puede golpear en serio. Bien. ¿Qué logran entonces hacer? Busquemos un lugar que sea fácil de atacar. También dentro de Siria, pero también dentro de Europa. Porque Europa no está preparada para ese tipo de amenaza. Bueno, ha dicho usted esta mañana en el programa de Esparza que para Medio Oriente en general Obama no fue bueno porque traicionó a sus aliados. ¿Por qué? Porque Obama venía con una mentalidad que la democracia norteamericana se podía exportar. Y para que haya democracia en un país, tiene que haber dos cosas. La primera, tiene que haber revolución filosófica, la revolución francesa. Cada individuo tiene cerebro y cada individuo tiene que saber y tiene derecho a votar. La segunda condición es que haya revolución industrial, para que haya clase media. ¿Se acuerdan cuando Robert Lynch estudió por qué cayó la democracia española? Él dijo, cayó la democracia española porque no había suficiente clase media. Entonces, las dos cosas no hay en Medio Oriente. Tú llamas a elecciones libres, ¿y quién gana? Aquel que durante años invirtió en alimentación, educación, cultura para las masas de la gente. Y esos son los hermanos musulmanes. Tú exiges elecciones libres y ganan los radicales. La pregunta es, Gonzalo, la siguiente. ¿Quién prefieres tú, por ejemplo, en Egipto? Abdel Fattah al-Sisi, que es un presidente, que es un golpista, que tiene el dominio sobre la economía y que son corruptos. ¿O a los hermanos musulmanes que son radicales islámicos? A los hermanos musulmanes. ¿Prefieres a los hermanos musulmanes? No, hombre, no. Claro. Claro, no. Entonces, importante lo siguiente. En Medio Oriente no hay bueno o malo. Hay malo y menos malo. Sí, evidente. Bueno, ¿cómo ven a Trump? Sus primeras palabras y acciones, desde luego, en la ONU, han sido claramente, y permítame la expresión, en pro de Israel. Escuchemos, por ejemplo, a su nueva delegada en Naciones Unidas, en su primera rueda de prensa, creo que fue, lo que dijo al respecto de cómo había tratado históricamente en los últimos años la ONU a Israel. Instead, the meeting focused on criticizing Israel, the one true democracy in the Middle East. I am new around here, but I understand that's how the Council has operated month after month for decades. I'm here to say the United States will not turn a blind eye to this anymore. Here to emphasize the United States is determined to stand up to the UN's anti-Israel bias. We will never repeat the terrible mistake of Resolution 2334 and allow one-sided Security Council resolutions to condemn Israel. Bueno, ¿qué le pareció esta primera? Porque es un giro radical a lo que se había presenciado.
El problema con Obama, con Trump, es que tú no sabes lo que piensa. ¿O sí? Con Obama sabías lo que él pensaba. Y lo que pensaba no era bueno en algunas cosas para Medio Oriente. En otras cosas sí era bueno. Por ejemplo, atacar al Estado Islámico desde el aire es buena decisión. Porque lo debilitas. Lo contrario era mandar soldados e ir casa por casa matando personas y muriendo también con un gasto excesivo de dinero que no tenía sentido. El Estado Islámico no es una organización, es una idea. Cuando muere la organización, la idea continúa. Y ustedes lo van a vivir acá en Europa también, porque alrededor de 5.000 a 10.000 europeos con ciudadanía europea vuelven después de que caiga el Estado Islámico, que probablemente va a ser lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es una idea, va más allá de la organización. Ahora bien, con respecto a Trump, no queda muy claro qué opina él. ¿Qué sí por ahora queda claro más o menos? Primero, él considera que el conflicto entre Palestina e Israel no es por tierras. ¿Y saben qué? No es por tierras. El conflicto es netamente religioso. El Islam no acepta, y el Islam palestino también, no acepta la presencia de un Estado dhimmi dentro de la Tierra Santa del Islam. Por eso rechazan reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío. Cuando todo el tiempo la prensa, por ejemplo, española, habla sobre la ocupación, lo que están haciendo es una traducción al materialismo de un conflicto que a veces no entienden. Para hablar de Medio Oriente tienes que ser especialista en religión, porque es lo que manda el Medio Oriente. Claro. Segundo, ¿cuál es el problema? Y Donald Trump parece demasiado amigo de Israel. La gente que odia a Trump también va a odiar a Israel. También es verdad. También le ha dado alas a la extrema derecha dentro de Israel, porque ahora se sienten envalentonados después de Obama. Por otro lado, este hombre, Donald Trump, quiere criticar a la ONU. Perdón que lo diga en forma sensata y directa. Entonces no pida perdón. La ONU se ha transformado en un nido de prostitutas, en donde el Consejo de Seguridad de la ONU, en vez de cuidar a la población civil que sufre vejaciones en todo el mundo, se dedica solamente a hablar de un país que es democrático. La mitad de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se trata sobre Israel. Si llegaría ahora un marciano desde afuera y se posaría arriba de la ONU, ¿qué diría? Hay un solo país que justamente es democrático, que es el peor de todos, el demonio, y ese es Israel. Entonces es un problema. La ONU tiene que ser otra cosa. Mi opinión personal, hay que crear una ONU solamente de países democráticos. No puede ser que España conviva con Qatar. No puede ser. No tienen la misma integridad moral. Tiene que haber otra ONU. Los países democráticos tienen que jugar aparte. En España no solo convive, sino que encima patrocina a un equipo de fútbol que, por cierto, hoy ha hecho un equipo español que nos alegramos de que haya pasado a los cuartos de final de la Champions. Yo no me alegro. No, pues yo sí me alegro, porque es un equipo español, no por nada más. Pero bueno, más allá de eso, patrocina a determinados equipos. ¿Sabes qué? Es más grave todavía. Resulta que le preguntan a un hombre llamado Yusuf al-Qaradawi. Le preguntan, ¿hay que conquistar Europa? Y Yusuf al-Qaradawi responde, no hace falta hacerlo por la fuerza física, la yihad. Se puede hacer a través de la da'wa, de la acción social. A Yusuf al-Qaradawi le pagan un sueldo. Él trabaja para Al Jazeera, la televisión de Qatar. Y además a él le paga el sueldo directamente la Fundación Qatar. Significa que el Barça tenía publicidad de un tipo que te está diciendo claramente que quiere conquistar Europa. Cuando lo planteo el tema, me dice, no te preocupes, la próxima publicidad va a ser líneas aéreas de Qatar. Es exactamente lo mismo, con otro nombre. Lo que pasa es que hay un dicho en árabe que dice, si tú me necesitas, yo te compro. Se puede comprar Europa. ¿Por qué se puede comprar Europa? Entre otras cosas porque no han demostrado, a veces con el terrorismo islámico, tener gran integridad moral. Ahora le preguntaré por ello. Bueno, quiero que escuche otro testimonio. Un combatiente español que está en una milicia luchando contra el ISIS en Irak, el otro día dijo a nuestras cámaras, un compañero nuestro que viajó hasta Irak para ver cómo se combate el Estado Islámico, dijo que Europa estaba casi loca y que estaba poniendo en riesgo su integridad al abrir las puertas a muchos miembros del ISIS. Vean, escuche y enseguida le pregunto por él. Europa no se quiere dar cuenta de la gravedad del enemigo que se está metiendo en casa. Porque aquí estás viendo que no se quiere cortar el corredor de Mosul con Raqqa, porque a Irak le interesa que se vayan todos los terroristas que se puedan para Siria. Porque los que no se quedan y se marchan, pues es gente que no va a combatir contra ti y que te va a matar soldados tuyos. Con lo cual se les permite tener un corredor por el que puedan huir. Cuando lleguen a Siria, pues muchos de esos integristas tampoco se van a quedar a ser represaliados por el régimen de Al-Assad. Si tienen una vía de escape, pues van a huir. ¿A dónde van a huir? A quien les recibe con los brazos abiertos.
A quien le recibe con los brazos abiertos. Salen de Irak, Bashar al-Assad tampoco les quiere, con lo cual no les impide el paso, y van hacia Europa, que le recibe con los brazos abiertos. Y esto no lo digo yo, lo dice un miliciano español que está luchando contra el ISIS y que está dando su vida en Irak. Porque ¿acaso hay algún país en Europa que ponga una bandera en su municipalidad que diga bienvenidos refugiados? No, Madrid. Muy bien. El hecho de que entren refugiados no tiene que ser algo especialmente negativo. La pregunta es qué tipo de ideología ellos traen. Si la ideología es quiero ser parte de Europa y quiero aportar mi grano de arena a Europa para seguir siendo Europa, es una cosa. Si otra cosa es quiero cambiar Europa y la esencia de Europa para que se acomode a lo que yo pienso que debe ser la realidad. Ese es el gran problema. La pregunta entonces es qué porcentaje piensa de forma radical. Y ahí tenemos que entrar a números. Y hay una discusión numérica. ¿Cuántos de los fieles musulmanes son radicales? Más o menos, a grosso modo, entre el 20 y el 30% de las personas que son fieles al Islam, de los 1.600 millones de musulmanes, aceptan premisas radicales. Pero para eso tendríamos que hablar qué son las premisas radicales. Y entre otras cosas, copiar al pie de la letra la vida de Mahoma. Al pie de la letra la vida de Mahoma. Pensar que el dhimmi es inferior. La Sharia tiene que ser la ley oficial de cualquier sociedad civil. Hay que hacer la guerra y la jihad siempre por la fuerza y no una lucha espiritual. O sea, son una cantidad de variables para poder medir algo así. ¿Cuántas de estas personas que piensan de forma radical hacen terrorismo? Y la ínfima minoría, más o menos el 0.07%. Significa que estamos hablando de la ínfima minoría de la ínfima minoría. Hasta ahí vamos a dejar claro, no hay que meter a todos en la misma bolsa, hay que diferenciar claramente quién piensa como radical y quién actúa como radical. La pregunta momento, por números, porque vamos a ver, de los 1.600 de musulmanes que hay, dice usted que un 20-30% comparte esas premisas radicales, pero que no lo son, que esos son 20-30%, unos 400 millones de musulmanes. Que piensan. Y de ellos, los terroristas es un 0,7%, con lo cual... Un poco menos. Un poco menos de, o sea, con lo cual 0,7% de esos 400 millones pues serían en torno a 3 millones. 200 o 300.000. Exacto, 200 o 300.000. Que puede hacer una acción. ¿Cuál es la contracara de estos números bajos? Que actualmente el 95% del terrorismo mundial es hecho en nombre del Islam y ejecutado por musulmanes. Entonces, ¿existe un problema? Sí, existe un problema. ¿Hay que tratarlo con seriedad? Sí, hay que tratarlo con seriedad. ¿Es justo poner a todos los musulmanes en la misma bolsa? No, está mal. El problema es que cuando tú, en forma sistemática, eres aliado del Islam radical y de países radicales islámicos, ¿qué mensaje le transmites a los moderados, que son la mayoría? Los traiciona a ustedes. Sí. Por ejemplo, cuando la revista Hola dedica páginas y páginas a cubrir la visita del régimen saudita, que es un régimen radical islámico, que fomenta el radicalismo islámico, y lo hace mostrando qué bello es nuestra alianza con estas personas. Pero la visita ¿dónde? ¿A España? ¿A Marbella? Por ejemplo, el yate que viene a Marbella. Tú lo que estás haciendo es legitimando un régimen radical. Te estás acostando con él. Entonces, pues no te quejes de que él se siente cómodo en tu casa. Te voy a decir para terminar. Una vez entrevisto al líder del Hamas en la Franja de Gaza. Él sabe que yo soy español. O sea, que trabajaba en ese momento para una televisión española. Y también para una televisión portuguesa. El hombre se acerca y me dice, gracias por lo que ustedes hacen por nosotros. Por cierto, que acabo de sacar la calculadora y sí que, o sea, el 0,7% de 400 millones son 2.800.000, casi 3 millones de los que yo había dicho. Pero bueno, ya último, y le dejo para si alguien de la mesa quiere hacer esta interesante reflexión. ¿Cómo cree que la prensa europea y sobre todo la española tratan la amenaza del terrorismo islamista? Porque da la sensación aquí que muchas veces el apellido del terrorismo, es decir, la condición, es decir, que es islamista, se omite muchas veces en los titulares, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, el camión aquel famoso de hace unos meses se dijo un camionero, en vez de decir, oye, un terrorista islamista, un camión arrolla no sé cuántas personas, fue el titular de uno de los principales periódicos de este país. ¿Por qué cree que se omite el apellido de la autoría en este caso? Ante todo, este programa que estamos haciendo ahora no es normal de la televisión española. O sea, no se habla claramente de ciertas cosas porque, entre otras cosas, gobierna lo polite, lo políticamente correcto. Hay ciertas cosas que no se hablan y si tú haces un programa como este, ¿de qué te van a acusar? Eres un xenófobo, un islamófobo. Yo lo digo claramente, el Islam, la mayoría no son radicales ni mucho menos. Los estamos traicionando a los moderados, justamente. La prensa española no trata el tema bien, la prensa europea en general no trata bien. Puntualmente la prensa española tiene varios problemas.
Uno de los problemas es la agencia de noticias oficial EFE, que cuando habla del Hamas, en vez de decir que son terroristas, les dice milicianos, los está limpiando. Y cuando habla de un atentado que hace el Hamas, lo que hace es, primero titula, 8 muertos palestinos, y después en la columna número 7, cuando la gente ya no lee nada, dice que esto es en respuesta al disparo de 25 cohetes el día de ayer. Eso es ser socio del terrorismo. Venga,